Para comenzar vamos a irnos al Edmod. ¿Está bien? Ya. Bueno, teníamos la actividad de realizar prácticamente nuestras tablas, ¿no ven? Y aquí vamos a ver cuántos han mandado y en base a ello les voy a comunicar lo siguiente. Tenían hasta las 6 del día de hoy y bueno, han mandado 10 personas. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 7. Ah, no más. 17 personas. 17 personas lo han mandado y bueno. Les comento que me he reunido con la doctora esta tarde y me ha dicho que está preparando casos clínicos ya con enzimas, con lo que vamos a llevar después de la bilirrubina, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de manera conjunta, los casos clínicos con sus tablitas. Quería darles yo casos clínicos, pero si los vamos a manejar después ya en manera conjunta con la doctora, entonces allí nomás vamos a abocarnos. En este caso vamos a hacer una introducción, ¿está bien? Una introducción a lo que se viene. ¿Ya? Entonces, hablemos primero de las personas, de los seres humanos. El ser humano, según ustedes, ¿a qué ha venido al mundo? ¿Cuál es su principal función, su principal objetivo? ¿Qué hace el ser humano aquí, en la Tierra? Desde su punto de vista, ¿ya? No les voy a pedir que levanten la mano porque directamente les voy a preguntar a cada uno de ustedes y me van a responder. A ver, comenzamos por Fabiola Arteaga. ¿Está? Sí, sí, aquí estoy. ¿Ya? Buenas noches. ¿Puedes decirnos para qué tú crees que ha venido el ser humano al mundo? Mm, para destruir, ya. No, para mucho contaminan, no, sí. No sabría decirle bien, no se me viene una idea clara. Ya aún no lo hemos desarrollado. A ver, continuamos a ver con José Roberto. ¿Para qué ha venido el ser humano a la Tierra? ¿Está? ¿Roberto? ¿No está? Mariluz Aruquipa. ¿Está? Todavía no se pregunten por qué nos está preguntando esto, qué tiene que ver y ya van a ver qué tiene que ver. Ya. Entonces, Mariluz, puedes escribir en el chat si no tienes audio tu respuesta. Vamos a seguir preguntando, pero espero tu respuesta en el chat, ¿ya? Michelle. Michelle Rodríguez. ¿Está? Sí, auxiliar. ¿Puedes decirnos, según tú, para qué las personas están aquí, en este mundo, en esta tierra? Mm, pues, no sé, muchas cosas, creo. Supongo que es para convivir, para tener una buena existencia, una buena vida, cumplir sus metas, logros. Eso sería. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, Romina Mayra Guaya. ¿Está? Wendoly Ortega. ¿Está? Sí, sí. ¿Ya? ¿Puedes responder a la pregunta?
era? Sí, perdón, mi señal está bien bajo. ¿Para Se me escucha qué entrecortado, no sé si el soy yo ser solo. humano está en la Tierra? ¿Cuál es su principal función, su principal meta? ¿Qué hace aquí? Es la pregunta. La verdad, no sabría darle una respuesta clara. Ya. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, Auxi, perdón, hace rato no pude escucharle, es que tengo la señal baja. Dale, dale. ¿Puedes responder la pregunta? Ya, bueno, creo que estamos acá para cumplir un ciclo, el ciclo de la vida, ¿no? Que es nacer, vivir, reproducirnos y morir, que es lo típico, y continuar la vida. En sí estamos aquí para continuar la vida, generación tras generación, de una y mil maneras. Cada uno tiene una vida distinta, una manera distinta de vivir su vida y de esa manera también se genera costumbres, se han generado creencias, se han generado hábitos, se han generado políticas a lo largo de la historia y es a lo que vamos a estar, cada vez estamos evolucionando, tal vez, o algunos no, en ese caso no, pero a ese punto vamos siempre hacia adelante, surgiendo y manteniéndonos, o sea, siendo persistentes en la vida, en este mundo en sí. Listo, muchas gracias. Han habido muy buena participación. Lo han hecho muy bien. Bueno, y muchos aún se estarán preguntando, ¿pero qué tiene que ver con el tema que vamos a tocar? Si ni siquiera sabemos el tema y estamos tocando el sentido de la vida, ¿no? Bueno, aún como tal, el ser humano no ha podido encontrar un sentido a su existencia. Pero bueno, hay algo en común en todo el ciclo de la vida, de la evolución, desde los principios hasta la actualidad. Quiero que recuerden antes, ya sea que ustedes crean en la teoría evolucionista o creacionista o cualquier otra teoría que ustedes tengan en mente, que es la del origen del hombre, se van a encontrar en que ha habido un periodo en que los seres humanos bien han ido buscando, han ido viajando y otros se han quedado a desarrollar sociedades. Unos eran nómadas, otros ya eran, no me acuerdo el nombre, pero ya quedaban a criar y producían sus alimentos, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, desde un inicio, el ser humano, lo principal que ha buscado, aquel objetivo que anhela más o que cumple, es alimentarse. ¿Ya? Ya sea que recorrían distancias comiendo y mientras dejaban las semillas, estos volvían a crecer estos árboles y hacían ese ciclo varias veces, o si criaban sus animalitos, sus plantas, igual, el único objetivo era alimentarse. Pero ustedes dirán, eso ahora no pasa, ahora no lo hacemos, no criamos o no vamos en busca de alimentos, etcétera. Pero si analizamos a más detalle, vamos a notar que el ser humano nace, crece y en el proceso de crecimiento los niños y los jóvenes entran a una institución académica. ¿Para qué entran a un colegio los niños? Ahora si levanten la mano pueden decirles. A ver, hay alguien que ha levantado la mano y alguien que dice para aprender. ¿Ya? Enriquecer sus conocimientos, ¿ya? ¿Alguien más que pueda decirnos para qué entran los niños al colegio?
a la primaria, para ser más específicos. Entran para pasar a secundaria. Y en secundaria... Auxiliar sería por... A ver, continúa. Bueno, como dijo mis compañeros igual, sería para desarrollar el área cognitiva, en otras palabras, y a la secundaria ya para direccionarse lo que es ya a una determinada área, digamos, según a cada uno cuál sea su fuerte. Exacto, está bien. Está muy bien. Como bien les decía, en primaria van desarrollando conceptos básicos. En secundaria van viendo qué área les gusta más, qué área les gusta menos. Pero su principal objetivo en secundaria es terminarlo. Terminar la secundaria. Llegamos a la secundaria, se termina y salen bachilleres. Luego de ser bachiller, una persona, ¿qué hace? Ingresa a una universidad. Después de ingresar a una universidad, se pone a estudiar, se titula. ¿Qué hace? Busca un trabajo. Después de encontrar un trabajo, etcétera, se dan cuenta de que todo el proceso por el cual se le ha preparado era para que esa persona pueda conseguir un espacio en la sociedad. Pero si analizamos con detenimiento, este espacio le va a permitir a esa persona ganar dinero. Y con el dinero, ¿qué va a poder realizar? Aparte de comprar terrenos, aparte de comprarse cosas, principalmente alimentos. Entonces, seguimos en ese ciclo desde un inicio, solo que ahora es distinto. Ahora que uno no puede ganarse el alimento solo plantándolo, tiene que ganárselo realizando actividades, teniendo alguna profesión, ¿entienden? Entonces, de por medio está alimentarnos. ¿O ustedes qué dicen? ¿Creen que una persona sin comer pueda desarrollarse de tal manera, ustedes lo decían, cognitivo, mental, físico, etcétera? Una persona sin alimentos no lo puede hacer. ¿Ustedes qué dicen? Aquí alguien nos dice que no, coma, se puede desarrollar. Romina, ¿puedes explicarnos más sobre tu concepto? Ya. Creí que decían que se puede desarrollar todo ello sin comer, ¿ya? En la sociedad hay dos ámbitos que son muy importantes, que son educación y salud. Y para tener una buena salud, aparte de una buena rutina de ejercicios, ingesta de agua, está muy íntimamente relacionado una buena alimentación. ¿Está bien? Entonces, es de esta manera que damos introducción al tema que sería metabolismo. El metabolismo está íntimamente relacionado a la alimentación, porque existen determinados alimentos que pueden ser utilizados por el cuerpo para producir las distintas necesidades que el mismo tenga. Y lo realiza a través de dos procesos que ahorita vamos a colocar. Habíamos dicho que prácticamente en todo, uno de los principales objetivos de la persona es no morir de hambre. Exacto. Alimentarse, traer comida para él, para su familia, para quienes estén allí. Entonces, este va a estar íntimamente relacionado del proceso de alimentación. Entonces, el metabolismo es prácticamente el cómo se utilizan los alimentos. Eso es el metabolismo. Pero bueno, dejando a un lado el metabolismo, vamos a ver a qué se refiere alimentación. Alimentación es el proceso
por el cual se ingieren alimentos a través de la boca, ¿ya? Y también a través de otras vías, como las vías parenterales, porque hay nutrición parenteral, es un tipo de alimentación, sí, así que no solamente es por vía oral, pero ya otras vías no, porque uno no se puede alimentar directamente por el músculo, no se puede alimentar por vía subcutánea, etcétera, pero por una vía parenteral, por un vaso sanguíneo, sí se puede recibir nutrición. Entonces, existen tres principales nutrientes que forman parte de la alimentación de las personas. Estos son, en primer lugar, los carbohidratos, las proteínas y después tenemos a los lípidos. Estos son subgrupos de alimentos que el cuerpo va a metabolizar, ¿ya? En el grupo de carbohidratos se encuentran todo lo que se refiera a azúcares. En el grupo de proteínas, todo lo que se refiera a tejidos, conjunto de aminoácidos. Una principal fuente de proteínas es la carne, pero también este puede estar presente en cereales, en algunos otros alimentos, pero no podemos comparar la carne con un cereal, ¿verdad? Eso más adelante les voy a explicar por qué. Y después tenemos a los lípidos, que formaría parte del grupo en el cual se incluyen grasas, aceites, colesterol, etc. Entonces, vamos a darnos ejemplos de carbohidratos. En este caso, en nuestro diario vivir, el consumo de carbohidratos estaría relacionado con el azúcar que le ponemos a nuestro desayuno. Está también el azúcar que está presente en las frutas que consumimos en la merienda. Está también en el almidón que consumimos en nuestro almuerzo, en nuestras papas, en nuestro arroz. Está en el pan que nosotros consumimos al momento de tomar el té de la tarde. Nos ubicamos dónde están los carbohidratos. Las proteínas están en el huevo que ustedes se preparan en el desayuno, juntamente ya sea con un café, una coco, etc. Ahí está presente. Está presente en el almuerzo, en el arroz que ustedes están consumiendo, en prácticamente también en la carne, ya sea carne roja o carne de pollo, de pescado, está allí presente. Y los lípidos los vamos a encontrar en todo lugar. Están en las frituras que se compran en la calle, están en las papas fritas que ustedes se preparan o que igual lo compran, están en mayor abundancia los lípidos. Entonces, todos estos alimentos van a brindar una cierta cantidad de energía al cuerpo. ¿Está bien? Solo que no es la misma cantidad la cual, por así decirlo, cada alimento introduciría en el cuerpo. Ya existe una diferencia que más adelante les voy a decir también. Bueno, ahora vámonos a nuestro concepto principal, que es el metabolismo. El metabolismo prácticamente es los procesos por el cual se degradan o se construyen distintos componentes, ya sean grandes o pequeños. Grandes
porque los carbohidratos, lípidos y proteínas se van a presentar en su forma macra, en una forma grande. Una forma grande de un carbohidrato es un polisacárido. Los polisacáridos podemos mencionar el almidón, que es un polisacárido, es la unión de varios azúcares individuales forman un componente grande. También existen eh, azúcares que se agrupan en dos, es decir, ya no son individuales, pero se agrupan en dos. Tenemos a la sacarosa, que son dos glucosas. Tenemos a la lactosa, que es glucosa más galactosa. Tenemos a la maltosa, que es manosa con glucosa. Tenemos a la fructuosa, que... no, la fructosa es un monosacárido. Perdón. Y así, estos carbohidratos prácticamente van a degradarse a su punto mínimo, el cual es un monosacárido que utiliza el cuerpo. Y el punto mínimo o base de un carbohidrato es la glucosa. ¿Está bien? Los lípidos. Los lípidos pasan por un proceso similar. Pueden degradarse o reconstruirse, pero el punto mínimo de los lípidos, porque como tal una grasa o una comida con grasa tiene un macrolípido, pero este en el cuerpo no se absorbe de esa manera, se absorbe de otra. Por lo tanto, la forma mínima por la cual vamos a ver al lípido que se utiliza en el cuerpo es un ácido graso. Continuando con estos nutrientes, tenemos a las proteínas. Las proteínas ya las hemos visto con anterioridad, cómo es su punto base, cómo se van desarrollando proteínas. Y es lo mismo en los animales. ¿Está bien? Es lo mismo. Entonces, si una unión de aminoácidos resultaba con una proteína, una degradación de una proteína va a resultar en aminoácidos, ¿no creen? Entonces, la unidad mínima de las proteínas son los aminoácidos. ¿Ya? Entonces tenemos este primer concepto de lo que es el metabolismo y qué es lo que hace. Pero bueno, ahora vayámonos al metabolismo como tal y las dos ramas que tiene que incluye prácticamente. El metabolismo va a incluir dos ramas. Uno, que es el catabolismo, y otro, que es el anabolismo. ¿Está bien? Entonces, es decir, que cuando hablamos de metabolismo, hablamos tanto de catabolismo y anabolismo. Entonces, ¿a qué se refiere catabolismo? Catabolismo es el proceso por el cual una molécula grande pasa a ser una mini. Y esto lo habíamos visto, que hay muchas enzimas, entre más sustancias, que ayudan a degradar los nutrientes que ya hemos mencionado. Entonces, el proceso por el cual se degrada es el catabolismo. Entonces, hablaríamos de algo grande a algo pequeño. ¿Está bien? En el anabolismo nos referimos a todo lo contrario, ya que posterior a degradar los alimentos que se presentan en su forma macra, estos pueden utilizarse por el mismo organismo para construir, reponer, implementar entre más distintos tejidos o obtener energía,
entre más cosas. Incluso ahí se encuentra el hecho de desarrollar una nueva vida. Es la capacidad que tienen las mujeres, es el cual pueden procrear una vida. ¿Y cómo se procrea esa vida? ¿Cómo se le da en esos tejidos que tienen? A través de los nutrientes. Entonces, ese sería un ejemplo. Y aquí, en anabolismo, habíamos dicho que es lo contrario. Es decir, que de lo pequeño va a construirse algo grande. ¿Está bien? A eso se refiere el anabolismo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos procesos que en conjunto engloban a el metabolismo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Por mi parte, no, auxiliar. ¿Me están entendiendo? Sí, auxiliar. Ya. Bueno, pero en este proceso participan un montón de enzimas, ya sean con la utilización de agua, otros con la utilización de otras sustancias, otros son netamente individuales, entre más. Parece sencillo, pero no lo es. Miren, aquí les muestro, y no sé si lo hayan visto, este es un mapa metabólico. ¿Ya? El mapa metabólico incluye todos los procesos por el cual se degradan, están de bajada, ¿no ve? Y se construye de su vida. Esa es parte de un mapa metabólico, no es el general, porque el general ya es este. Este ya es el mapa metabólico general del organismo. Este es un resumen de lo que el cuerpo le hace a los nutrientes y lo que los nutrientes le ayudan a hacer el cuerpo. Ahorita van a verlo. Está tardándose un poquito. Ahí está. ¿Pueden verlo? Son varios procesos. Ya sean algunos que pueden ir de arriba a abajo y hay otros que netamente si bajan no vuelven a subir. Entonces, entre estos, por ejemplo, encontramos aquí, este es el ciclo de Krebs y esta sería la glucólisis. Pero se dan cuenta, hay más aparte de lo que habíamos visto. Hay más, no solo es glucólisis y ciclo de Krebs, hay más. En este caso nos vamos a basar en el metabolismo de los nutrientes que les he mencionado. No vamos a desarrollar lo que sería la producción de hormonas, la producción de esteroides, aún. ¿Lo vamos a tocar a grandes rasgos? Sí, incluso con la doctora lo van a tocar, pero no se preocupen. Ya quiero que se vayan dando cuenta de lo que están viendo, parece algo inexplicable, algo que no se puede entender en un inicio, pero después de que ya repasen, vean y entiendan, se van a dar de cuenta de que van a ir reconociendo cada parte, principalmente estas. ¿Está bien? Este mapa metabólico, la doctora le dice el mapa diabólico, porque es muy complicado. Bueno, yéndonos a principios de nutrición, es decir, qué cantidad de, por así decirlo, energía aporta cada macronutriente o cada nutriente, por así decirlo. Vamos a hacer un pequeño avance. Les había dicho que es distinta la cantidad de energía que va a influir ya sea una grasa o una proteína. Y esto les voy a explicar por qué. Bueno, ustedes saben que el cuerpo humano, funciona a base de energía. La energía se transforma
gracias a distintos procesos y que dan como resultado el ATP, que es la forma de energía por la cual pueden trabajar las células. Entonces, estas se van a medir por un término conocido como kilocalorías. ¿Bien? Las kilocalorías son prácticamente la unidad de medida del el cual vamos obteniendo energía de los distintos, por así decirlo, alimentos. Entre estos podemos destacar los carbohidratos y las proteínas. Que bien, los carbohidratos van a agregar por cada gramo 4.1 calorías. Y las proteínas también. Entonces, quiere decir que el cuerpo, cada vez que consume 1 gramo de carbohidratos o 1 gramo de proteínas, las calorías que se están introduciendo son estas, 4.1. Pero en el caso de los lípidos es distinto. Por cada gramo de grasa que una persona consume, va a introducir no 4.1 calorías, sino 9.1 calorías por cada gramo. Entonces, si se dan cuenta, una dieta influye, ya sea si es a base de carbohidratos o proteínas, o si es a base de lípidos, grasas como tal. ¿Esto a qué se refiere? Miren, las personas necesitan una determinada cantidad de kilocalorías para subsistir en el día, ya sea que realizan actividad física o que no lo realicen. Les pongo un ejemplo. Es un deportista, cada mañana sale a correr, es muy activa la persona, entonces ya con una fórmula que vamos a llevar en la otra clase de cómo sacar las kilocalorías, entonces se van a dar de cuenta qué cantidad incluso ustedes necesitan de acuerdo a su actividad. Pero les doy un ejemplo. Esta es una persona que hace deporte, que prácticamente es muy activa. Podemos decir que la cantidad de calorías que necesita son 7.500. Este es un ejemplo, ¿ya? 7.500 calorías necesita de energía. Y una persona que es sedentaria, no realiza mucha actividad física, tampoco hace ejercicio, necesitaría unas 4.200 kilocalorías. Esto por día. ¿Ya? Esto por día. Es un ejemplo de lo que necesita. Es decir, que en base a esta tablita, ya sea los determinados alimentos que vaya consumiendo, vamos a ir sacando la cantidad de calorías que hay en los alimentos y a su vez estos ir acomodándolos en la alimentación. Ahora, ustedes a simple vista pueden denotar quién tendría que consumir más calorías, ¿el sedentario o quien es deportista? ¿Quién debería consumir más? El deportista. El deportista. Claro está, incluso sus valores son 7.500. Esta persona necesita esa energía, no porque
le digamos que, tú haces deporte, come más. No, no es por así decirlo así. Sino es que el cuerpo mismo, como está en actividad, necesita esa cantidad de kilocalorías para trabajar con normalidad. Y si no se está haciendo nada, entonces el cuerpo dice, con 4200 basta y sobra. No necesita más. ¿Está bien? No necesita más. Igual, este es el tope que tendría que mantener esa persona por día, ya que no realiza actividad física. Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario, ¿ya? Es decir, que la persona que no realiza actividad física es la que más kilocalorías consume. ¿Y por qué creen que es más? Porque en su dieta predomina esto. Es decir, si come 5 gramos de azúcar o de carbohidratos, estaría aumentando como unas 20 kilocalorías. ¿No ve? Porque habíamos dicho que en cada gramo había 4. Y si come 5 gramos de carbohidratos, estaría aumentando 20 kilocalorías. Ahora, si consume proteínas, de igual manera, si consume 10, por decir, 10 gramos de proteínas, estaría aumentando 40 kilocalorías. Pero si consume unos 3 gramos de lípidos, estaría aumentando unas 27 kilocalorías. Pero las personas no consumen 3 nomás, consumen más. Y como consumen más, las kilocalorías van aumentando también. Entonces, acorde a la necesidad, esta persona que tendría que consumir 4200 consume más lípidos, más carbohidratos, etcétera, y no respeta las calorías que tendría que consumir con normalidad, ya que no realiza actividad, tampoco es tan mayor, etcétera. Entonces, lo que estaría consumiendo, vamos a decir un ejemplo, va a ser como 8700. Ya que, digamos, esta persona ha consumido en la mañana su desayuno con mucho azúcar. En la tarde se ha comido un sándwich de no sé qué. Luego después al mediodía ha comido y se ha pedido doble. En la tarde ha tomado su té con 2 panes. En la noche ha cenado un pollo a la broster de su casera. Se dan de cuenta de que todo eso va sumando, y más aún si son lípidos o grasas, entonces va a dar como resultado esta cantidad. Y como no se trabaja esta energía, existiría como una cantidad de energía de sobra, ¿no ve? Que estaría rodeando prácticamente los 4300, no, 4500 kilocalorías, que estarían de más. Entonces, lo que hace el mapa metabólico o el metabolismo es guardar aquella energía que no se ha utilizado en los tejidos. ¿De qué forma se guarda? Se guarda de 2 formas. La primera es en el hígado. ¿Está bien? En el hígado, una persona que ha consumido kilocalorías de más o que necesita posterior energía, entonces lo va a guardar. Más adelante vamos a tocar el cómo y qué pasa, pero háganse una idea. Lo guarda en el hígado en forma de glucógeno, que es un polisacárido. Es decir, que este sería nuestro almacén de azúcares. Azúcares que prácticamente en un inicio formaban parte de este grupo de kilocalorías. Porque si se dan cuenta, aquí no importa si es carbohidratos, proteínas, lípidos, no importa eso. Importa el total. Ya sea que ha conseguido este total con proteínas o con lípidos o con carbohidratos, no importa. Ha conseguido este total que es mayor al que necesita esa persona. Entonces, el resto lo va a guardar en el hígado. Pero no crean que es una persona que
solo por hoy día no ha hecho actividad y solo por hoy día ha comido harto. Es una persona que acostumbra a tener ese hábito todos los días. Entonces, el hígado no es infinito, ¿no ve? No es infinito. Tiene un límite. Entonces, una vez llega a su límite, lo que pasa es que las calorías, ¿dónde se guardan? Se van a guardar en el tejido adiposo, o también conocido como tejido graso. Si se dan cuenta, en esta parte podemos observar cómo el tejido graso tendría que estar a este nivel, pero una vez que ya se tiene más energía de lo necesario, entonces esta va a empezar a almacenarse más y se va a denotar de esta manera. Pueden verlo, ¿eh? Eso es lo que pasa. Entonces, esto se va a alojar en la parte donde hay mayor tejido subcutáneo, digo, tejido adiposo, el cual sería el abdomen, los muslos, los brazos, y luego después, posterior a acabar ese espacio que tenía, ya va a ser de manera general, la cara, el cuello, las manos, los pies, entre más. Entonces, si es que se sigue alimentando de esta manera, más va a ser la energía que va a guardar. Y la energía que está guardando es en forma, les había dicho, de grasa como final. Entonces, la estructura del mismo cuerpo de la persona va a ser distinta. Va a pasar de esta a esta. ¿Está bien? ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mariluz, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, Oxy. Mi pregunta era acerca de esta grasa que se va acumulando. ¿También se va acumulando en los órganos y tal vez se podría dar lo que es el hígado graso o es muy difícil? Buena pregunta, ¿ya? El hígado graso está relacionado porque, imagínense, es una persona con un mal hábito y las grasas están en sus manos, en sus pies, etcétera, y no se queda ahí, pues no se va a ir solo a ese nivel, se va a ir al corazón, se va a ir al hígado, es decir, que todas esas estructuras van a estar llenas de grasa también a los costaditos, porque esa grasa ya no sabe dónde guardarse, dónde irse. Entonces, el hígado guarda grasa porque en un inicio igual funciona como un almacén de grasas, pero no en su totalidad. Pero imagínense, el hígado que tenía una capacidad, no, ya no quiero grasa, estoy lleno. El cuerpo, ¿qué va a decir? Ah, bueno, lo eliminamos. No. Es como que el cuerpo viera energía y dice, no, esto nos va a servir después. Así, y lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda. No es como que, ah, no, ya hemos llegado a nuestro límite, lo demás deséchenlo, no nos sirve. No, el cuerpo le gusta mantener energía porque ¿qué tal después lo necesita? Eso es lo que piensa. Entonces, al hígado le obliga a que guarde más grasa. Pero, ojo, el hígado graso también puede producirse por otros factores como sería el alcoholismo. ¿Ya? Entonces, si una persona que ustedes ven no tan gorditas, incluso es delgada, ¿no? Pero dice que tiene hígado graso, puede que el principal motivo sea por alcoholismo. ¿Ya? Entonces, sí puede producirse, porque esto es a todo nivel, hasta las arterias, las venas van a estar llenas de grasa. Incluso esta persona va a ser propensa a sufrir infartos, porque todo el paso que tendría que ser como un canal, como el canal de agua, ¿ve? Que cuando llueve, si es que este está taponeado, se va a inundar todo, pero si está con normalidad, fluye con normalidad, no se taponea nada, no se inundan las calles. Lo mismo pasa aquí. Si la grasa se acumula, se taponea y el corazón sufre un infarto.
¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Michelle. Oxy, perdón. A ver, primero Michelle, después José. ¿Está bien? Está bien, Oxy. Auxiliar, mi pregunta es, ¿qué tal si una persona que tenga, no sé muy bien cómo decirlo, grasa, ¿no? Tejido adiposo, acumulado de grasa por exceso, así como la persona que está mostrando acá, que parece que tiene problemas de obesidad? En el caso de si dejara de comer, ¿cómo sería el caso? Su tejido adiposo, ¿no? Que tiene energía reservada, ¿eso se utilizaría? Esa es mi duda. Buena pregunta. ¿Ya? Y justo a eso vamos a pasar ahora. Bueno, antes de responderte, pasamos a la pregunta de José Roberto y después les explico. ¿Está bien? Sí, aquí está bien. ¿Ya? ¿Cuál era tu pregunta, José? No, Oxy, con respecto a lo que son eh, angina de pecho o como enfermedades coronarias, como decía, ¿no? Porque igual hay gente que es delgada, pero sufre de estos, el colesterol alto en sangre. Ujú. En ese caso, ¿por qué se daría? Igual es una buena pregunta. Bueno, si bien es sabido que hay personas que necesariamente no tienen un contorno ancho como se puede ver acá, no son gorditas, tienen una silueta normal, podríamos decirlo, acostumbran a consumir colesterol, ya sea por grasas insaturadas o saturadas que se encuentran en alimentos o comida chatarra, ¿ya? Entonces, este colesterol es distinto a la grasa que nosotros estamos viendo aquí. La grasa se relaciona con el colesterol. El colesterol y los ácidos grasos forman parte de los lípidos, pero ojo, no son lo mismo, ¿ya? Un colesterol no es lo mismo que un ácido graso. Son como primos, así lo vamos a decir. Entonces, hay un tipo de colesterol bueno y un tipo de colesterol malo. Entonces, y eso les voy a mostrar ahorita. A ver, aquí había una imagen mejor. Aquí está. Mientras hay varios compañeros que se están uniendo. Ahora sí. Con esto vamos a desarrollar también la segunda parte que nos había preguntado. Ya. Podemos ver la imagen, ¿no ven? Entonces, les había dicho que hay dos tipos de colesteroles. Hay uno que significa LDL y HDL. Estas siglas están en inglés. A ver, la última palabrita, ¿cuál era? Creo que era density. Dame un momentito para no confundirlas. Ah, ya, listo. Miren, estas siglas hacen referencia a las lipoproteínas, que más adelante lo vamos a ver. Las lipoproteínas, como su nombre lo dice, es un tipo de conjunto de lípidos con proteínas. Pero existen dos, los cuales son el HDL y el LDL. Sus siglas como tal significan en el LDL Long Density Lipoprotein y en el HDL es High Density Lipoprotein. Es decir, que una tiene alta densidad y otra tiene baja densidad. ¿Y esto en qué influye en el organismo?
si hablamos de densidad. Las que tienen baja densidad, las LDL, tienden a alojarse a nivel de las arterias. Como están viendo acá, la LDL es la que se está desparramando por las arterias y tiende a quedarse allí. Y por ello se tapone. Y la HDL tiene una función, por así decirlo, como de un recogedor. ¿De qué? De todos estos lípidos que se encuentran aquí, lo va recogiendo y lo va limpiando prácticamente la arteria. ¿Está bien? Entonces el colesterol bueno, no se olviden, es el HDL y el colesterol malo es el LDL. Si ustedes revisan en su aplicación donde hemos visto las enzimas, también hay estos valores, la LDL y la HDL. Que bien, la LDL va a denotar un riesgo potencial de desarrollar alguna angina o infarto. Y las HDLs van a prácticamente ser mejor si están elevadas. Es mejor si está elevado porque así se evita esto. Pero las LDLs tienen un límite porque si están de más son signos de alarma para desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, les digo, en una persona que es delgada, no es tan gordita, ¿no ve? Y consume bastante cantidad de colesterol, lípidos, ácidos grasos presentes en los alimentos, ¿no ve? Entonces, esto va a afectar a nivel de la circulación, porque lo que les había mencionado aquí toma un determinado tiempo. No quiere decir que de la noche a la mañana una persona puede engordar, ¿no ve? Toma un determinado tiempo. Pero lo que es el LDL y HDL están circulando, aumentan su concentración de golpe si es que se introducen de golpe alimentos. Entonces, como bien les había dicho, si una persona tiene una dieta de este tipo, rica en lípidos o en grasas, puede estar acompañado de este como de este. Y justamente ahí se diferencia. ¿Dónde creen que está el LDL y dónde creen que está el HDL? A ver, el LDL, ¿dónde creen que está? ¿Alguien? ¿El HDL dónde creen que está? El LDL está en todas esas comidas grasosas que nos gustan. Y el HDL está en los lípidos que no nos gustan. LDL está en chatarras, hamburguesas, están en los cueritos que lo tuestan, ¿no ve? Están también en el aceite que la señora de la esquina que vende pollos a la brostera está cocinando, están en ese aceite, están en el mismo pollo de ese tejido, están ahí almacenados y nosotros lo estamos comiendo. Ahí está el LDL. Y el HDL está en el aceite de nueces, en el aceite de almendras, en el aceite de oliva, está en el aceite del hígado de bacalao, está allí también. ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué estos en su mayoría están menos y estos en su mayoría están más? Este HDL incluso está presente en los pescados, que es algo que en nuestro medio no consumimos más, ya sea por el precio o por la disponibilidad, pero ya me entienden. Entonces, es de esta manera que se condiciona a desarrollar este tipo de enfermedades, ¿ya? Así que no se confundan. LDL es lo que prácticamente va a almacenarse a nivel de las arterias y el HDL lo que trata de recoger. Entonces, ¿es mejor tener HDL alto? Sí.
¿Y es mejor tener LDL bajo? Sí. ¿Ya? Entonces, esto, como les digo, no es tan relacionado si una persona es gordita o flaquita, porque si tiene una mala alimentación, este LDL se puede alojar de manera tranquila, pasiva en un inicio, nadie se da de cuenta. Poco a poquito, aquí, luego aquí arriba. Cuando ya afecta, que cuando ya se hace un mal hábito, ya va a empezar la sangre a taponearse. ¿Está bien? ¿Me han entendido esa parte? Sí, auxilio. Ya, ahora Sí, Auxi. pasemos a la otra pregunta que tenía su compañera, que era ¿qué pasa cuando una persona no consume alimentos? Es decir, ¿qué sucede con su organismo? ¿Qué sucede con prácticamente todo? Pues bueno, ahorita les voy a decir con una imagen, nos vamos a ayudar. Imagínense que a esta persona la han secuestrado, la han llevado y ha aparecido directamente en el desierto. ¿Ya? Ahorita va a cargar. Me está tardando. Ahora sí. Imagínense que esta persona no sabe ni cómo ha llegado al desierto. Se dan de cuenta de que tiene gran cantidad de tejido graso. Y está en el desierto sin alimentos, sin nutrientes, sin nada que pueda consumir. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Primero, esta persona va a agotar su principal fuente de energía. ¿Y cuál era la principal fuente de energía? ¿Las grasas o los azúcares? Los azúcares. ¿Y dónde se alojaban los azúcares? En el hígado. Entonces, una vez que esta persona pase hambre por 1, 2, 3, 4 horas, va a estar tranquila, va a sentir hambre, pero su cuerpo va a funcionar con normalidad. Va a poder caminar, levantar los brazos, mover la cabeza, porque la energía que está utilizando viene de aquí, del hígado, porque había reservas, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Una vez que se termina la principal fuente de energía, viene la fuente de reserva. ¿Y cuál es la fuente de reserva? Las grasas. Entonces, por procesos metabólicos, la grasa se convierte en energía, en ATP. Se convierte en ATP, entonces así estará 1, 2 días y va a empezar a perder peso. ¿Ya? Va a empezar a perder peso. Todo el tejido graso que tenía alojado en su cuerpo va a utilizarse como energía para sobrevivir. Pero yo les digo, aquí no influye el hecho de que va a poder mover sus manos, sus pies, no. ¿Para qué es esta energía? Para que los riñones puedan funcionar, para que el pulmón pueda funcionar, para que el corazón pueda funcionar, para que el cerebro pueda funcionar. Pero esta persona prácticamente va a estar en las últimas, ¿ya? No va a poder caminar, moverse, no va a poder ni mover su cabeza, ni levantar sus manos, nada, porque su energía que puede utilizarse para movimientos ya no va a tener, porque el cuerpo se está enfocando netamente en su supervivencia, más que en movimiento. Entonces, posterior a que pasen días y digamos se acaba la reserva de grasa, se acaba, ¿dónde creen que va a atacar? Si no había lípidos ni grasa, ¿dónde va a atacar?
habíamos dicho que hay 3 tipos de nutrientes. Ya hablamos solo de los carbohidratos y de los lípidos. Entonces, ¿de dónde más podríamos obtener energía? Proteínas auxiliar. De las proteínas. Muy bien. Pero, ojo, ¿no hay reservas de proteínas o sí? ¿O ustedes saben de algún órgano o de alguna parte del cuerpo que funcione como reserva de proteínas? No hay. No hay. Pero el cuerpo dice, miren, aquí hay una fuente de proteínas muy buena que nos va a dar mucha energía. ¿Qué creen que está mirando? Los músculos. Los estriados, ¿no? Los músculos está buscando. Los músculos de los brazos, de los pies, esos músculos va a empezar a degradarlos y obtener energía mediante ellos. Esta persona poco a poco se está comiendo a sí misma para seguir sobreviviendo, para obtener energía. ¿Se dan de cuenta? Y luego, después de los músculos, ya no hay músculos. ¿Qué sigue? Tejidos, ya sean, por así decirlo, conectivos, tejidos de algunos órganos, tejidos de distintos lugares, porque a través de esos tejidos se puede obtener energía. ¿Se dan de cuenta? Entonces esta persona poco a poco va degradándose a sí misma. ¿Ya? Entonces es de esa manera que prácticamente se va obteniendo energía, primero de la principal fuente, que son los carbohidratos, después de las reservas, después de las proteínas, que sería prácticamente lo último, y al final la persona muere. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace una dieta y se restringe directamente de comer grasas? Ya no voy a comer nada de grasa. Al comer un pan, un azúcar, algo, ese azúcar se va a convertir en grasa, ¿no creen? Va a pasar eso. Pero ahora ya se ha dado cuenta de que ese azúcar se va a convertir en grasa. Entonces, no voy a consumir ni azúcares ni grasas. Comienza a comer proteínas. Las proteínas se van a convertir en grasa. ¿Se dan de cuenta? Entonces, las dietas no como tal son una forma de bajar de peso. ¿En qué manera ayudarían? En que si se respeta esta cantidad máxima de kilocalorías que debería consumir esa persona, esa es una buena dieta. Y créanme que en esta se involucran toditos estos, además de ciertos nutrientes o vitaminas o distintos componentes que están presentes en los alimentos. En los carbohidratos no se destacan muchos. En los lípidos tampoco. ¿Dónde se destacan? En las proteínas, que están en las verduras, en los cereales, que además de dar una fuente de energía, nos ayudan dándonos fibra, nos ayudan dándonos vitaminas. ¿Se dan de cuenta? Entonces, la verdadera dieta es respetar esto y no restringir a cero. Porque les había dicho, ¿qué tal ustedes están en su casa y quieren hacer una dieta y ya se han dado cuenta que no pueden ni consumir proteínas, ni lípidos, ni carbohidratos y lo vuelven a lo más mínimo? Es decir, que aquí les había dicho que tendrían que consumir 4.200, pero ustedes por su empeño de bajar de peso lo bajan a 2.000. Es decir, que las kilocalorías que ustedes consumen van a ser 2.000. Efectivamente, van a bajar de peso, ¿ya? Va a pasar que van a bajar de peso porque el cuerpo, al no tener energía, va a empezar a utilizar el tejido graso que está presente
en las distintas zonas como abdomen, brazos, muslos, etc. Pero esto, ojo, tiene una consecuencia muy grave. ¿Por qué? Dirán ustedes. Es que los lípidos, les había dicho, que bien en su mayoría pueden ser ácidos grasos, pero también influye si existen colesterol, el colesterol bueno y colesterol malo que les había dicho. Pero aquí, donde están alojados, ¿no ve? Ácidos grasos, etcétera, no se guarda colesterol, se guarda ácidos grasos. Entonces, estarían restringiéndose ustedes al consumo de colesterol. ¿Y qué pasa? Miren ustedes, ¿qué pasa si no consumo colesterol? Pues pasa que el colesterol, incluso también los ácidos grasos, los lípidos como tal, ayudan o forman parte de la estructura de muchas hormonas. Entonces, las hormonas son, por así decirlo, como señales que pueden dar prácticamente, pueden decir que se necesitan glóbulos rojos, pueden decir, les había mostrado, la gastrina es una hormona, la colestestocinina es otra hormona, la serina es otra hormona, eritropoyetina es otra hormona, la hormona luteinizante, la que prácticamente participa en el proceso del periodo, en la ovulación, en la menstruación. La hormona folículo estimulante es otra hormona. Se dan de cuenta de que al no producirse esas hormonas, prácticamente el cuerpo se va a alterar. Va a existir daño que se va a manifestar de distintas maneras. Entonces, una persona que no consume los ácidos grasos o los lípidos o colesteroles, se restringe totalmente porque quiere bajar de peso, entonces va a sufrir ello. Como por ejemplo les decía, la hormona luteinizante o la folículo estimulante. Esas dos participan en lo que sería el periodo menstrual, ¿no ve? Todo ese ciclo menstrual se ayuda con hormonas, ya que una sube, la otra baja. Y cuando la otra sube, la que estaba arriba baja. Es un sube y baja de hormonas. Pero si no hay eso, no va a haber ciclo menstrual. ¿Está bien? No va a haber ciclo menstrual, se va a alterar totalmente. ¿Me están entendiendo? Entonces, es por ello que no es recomendable, incluso los nutricionistas pueden decir que, ¿saben qué? No consuman nada de grasa, no se limita a cero, se limita a lo que se puede. Entonces, ¿cómo verdaderamente una persona baja de peso? Pues lo hace, como les decía, aquí había 4200. Si esta persona consume 4200 y hace ejercicio, necesitaría 7500, ¿no ve? Pero no, solo ha consumido 4200. Entonces, ¿de dónde va a obtener el resto de energía? ¿De dónde creen? Si es una persona, les había dicho, que ya está comenzando a hacer ejercicio, actividad física, pero que su requerimiento es de 4200, ¿ya? Está respetando como los 4200, pero esta persona realiza ejercicios, actividad física, camina, salta, corre. Su requerimiento va a ser mayor, va a necesitar mayor energía. Pero ¿de dónde creen que lo va a sacar? Lo va a sacar de aquí, de estos dos. ¿Por qué de estos dos? Porque primero lo va a sacar del hígado, les había dicho. El hígado va a mandar, pero el hígado va a decir, ¿saben qué? Me he quedado vacío, mándenme. Entonces van a decir el lípido que se convierte en azúcares y que se guarde en el hígado. Y así. Y así sucesivamente esto va a ir disminuyendo, disminuyendo, a tal manera que sea el ideal y no sea nulo, sea ideal. ¿Se dan de cuenta?
estamos utilizándolo, pero no estamos alterando en la alimentación, no se está alterando nada. ¿Me han entendido esta parte? Sí, auxiliar. ¿Todos me han entendido? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿kilocalorías es lo mismo que calorías? Bueno, cuando hablamos de la necesidad en las personas, ahí hablamos de kilocalorías. Si ustedes se dan de cuenta, en los productos que ustedes tengan, les va a decir qué cantidad de kilocalorías le están introduciendo a su cuerpo. Con las iniciales o las siglas de K y cal. Eso significa kilocalorías. A ver, les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes revisan en sus alimentos o en los productos que compran, tienen una tabla nutricional, una información nutricional, etcétera, en la cual destaca todo esto. Y si se dan cuenta, no sé si pueden leerlo, en esta partecita nos dice valor energético, 173 cal, que es kilocalorías, porque dice K y cal, kilocalorías. Entonces quiere decir que, miren, una porción de 40 gramos, una media taza de té, aporta un valor energético de 173 kilocalorías. Cada porción, 173 kilocalorías. Si yo tomo una taza de té de este producto que me están mostrando, si yo tomo una taza de té, entonces la porción ya no es de 40, ya es de 80. Entonces lo que estaría consumiendo ya no va a ser 173, va a ser 346, es decir, el doble. Entonces 346 kilocalorías es lo que estoy consumiendo al yo consumir 2 porciones que serían 80 gramos, que sería una taza de té. Entonces, los números que les he dado de 1000 o 4000 son bajos, ¿ya? Porque las necesidades salen en un número de 25,000, de 50,000, así. Entonces, es para que se guíen. Lo van a ver con detalle. Ustedes mismos van a sacar qué cantidad de kilocalorías deberían consumir y también de qué cantidad de kilocalorías debería consumir el paciente que estamos viendo gordito. El paciente que es propenso a desarrollar diabetes. El chofer que viene a la consulta y dice, me está saliendo una mancha en el cuello. ¿Se dan de cuenta? Es por ello que es necesario saber a qué se refieren estas kilocalorías y después, como les digo, vamos a ir sacando de acuerdo al peso y la talla y la actividad que realiza una persona las kilocalorías que necesitaría en el día. Y esto se va a repartir, ya que si decimos que una taza de té tiene 300 kilocalorías, entonces vamos a hacer como una tablita. En la mañana 300, al mediodía una merienda de 150, luego después le aumentamos allí en el almuerzo unas 500 calorías con una sopa. Como total tendría que salir su máximo. Y así se dan cuenta es que se va armando una dieta a través de las kilocalorías. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte que quiero que entiendan. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Por mi parte no, auxiliar.
No, sí. Ya listo. Bueno, vamos a iniciar con una de las vías de los carbohidratos, que es lo que vamos a tocar inicialmente, y esa es su tarea de ahora. Ya. Entonces, ahorita, y con eso terminamos. Déjenme encontrar un buen gráfico, o creo que tenía en una pizarra. Un ratito, espérenme por favor. Aquí está. Este es del año pasado. Es una buena imagen. Ya. Miren, prácticamente tenemos que desarrollar todo esto. ¿Qué es la acetilcoenzima A? ¿Qué es la glucogénesis, glucogenólisis, etcétera? Ya. Pero vamos a hacer un resumen pequeño al entrar a esta parte del metabolismo. Y este gráfico nos va a ayudar. Les había dicho que existen los tres macronutrientes: proteínas, polisacáridos o carbohidratos y lípidos. Los lípidos se van a degradar en ácidos grasos, los polisacáridos en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos. Estos monosacáridos se van a degradar hasta producir ácido pirúvico. ¿A través de qué proceso? De la glucólisis. Posterior a esto, se da paso a el acetilcoenzima A. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los lípidos? Que una vez los lípidos se transforman en ácidos grasos, estos ácidos grasos también pueden convertirse en acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas degradan en aminoácidos y a su vez se produce lo que se conoce como desaminación. En esta desaminación se van a encontrar restos catoácidos. Estos restos pueden formar ácido pirúvico o saltarse a otro componente que es del ciclo de Krebs. Pero vamos a decir que estos restos catoácidos se convierten en ácido pirúvico y este ácido pirúvico también se puede convertir en acetilcoenzima A. Entonces giramos alrededor de esto. ¿Está bien? De la acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque miren, una vez que se realizan todos estos procesos, se va a dar paso al ciclo de Krebs. A partir de la acetilcoenzima A, se da paso al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs que se produce en las mitocondrias de las células se realiza para la obtención de energía, de ATP. ¿Está bien? Entonces, la obtención de energía va a facilitar los distintos procesos fisiológicos, ya sean basales como también los que tengan que ver con el ejercicio o con las actividades que uno desarrolle, como caminar o como mover las manos, hablar incluso. Es un proceso que necesariamente utiliza energía. Incluso el intercambio de sodio con potasio que produce la célula necesita energía. Entonces la energía está presente en todo. Pero ¿qué pasa? Les había dicho que una vez se llega a acetilcoenzima A y prácticamente aquí está lleno el ciclo del Krebs, ya se está produciendo demasiada energía,
este acetilcoenzima puede pasar a ser un ácido graso y este a su vez un lípido. ¿Está bien? ¿Qué pasa a este nivel? Que durante este proceso puede revertirse el componente del ciclo de Krebs, convertirse en un resto catoácido y este a su vez convertirse en un aminoácido y estos aminoácidos formarían una proteína. Lo mismo pasaría con los polisacáridos, ya que para que se pueda guardar lo que serían los azúcares en el hígado, entonces el ácido pirúvico se transforma en un monosacárido. Y el monosacárido, que sería la glucosa, se va agrupando con más glucosas y forma un polisacárido conocido como glucógeno. Entonces, existen nombrecitos para estos procesos que lo vamos a ver con mayor detalle. Vamos a armar todo esto con ustedes. ¿Ya? Pero, como les digo, esa es la introducción que estamos dando ahora. Y también les voy a hablar de lo que hace la insulina, el glucagón, etc. Entonces, ¿cuál es su tarea? Anótense. La tarea es que puedan ver, repasar lo que es glucólisis y lo que es el ciclo de Krebs. Eso les había dicho que vamos a cantar. ¿Lo ven? Entonces, ¿en qué consistiría la tarea? Si tenemos que realizar lo que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ustedes, les he pasado los enlaces y lo voy a colocar nuevamente en la plataforma. Van a colocar su enlace de un audio en el cual van a cantar. Ya sea que canten de memoria o que lo hagan con el video allí mismo, etc. La cosa es que puedan ya darse cuenta del ciclo, de los pasos que se realizan. Y esto pasa incluso con cualquier canción. Que no por el hecho de ver la letra allí es que uno ya lo sepa. ¿Lo ve? No. Necesariamente tiene que repetirlo varias veces para que incluso con la letra pueda recordarse. Entonces, van a encontrar allí también las actividades de las enzimas, tanto a nivel de la glucólisis como a nivel del ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces, esa es la tarea que tenemos. Y para ello vamos a tratar de acelerar un poquito, ¿ya? Así que quizás hasta el sábado máximo, que es donde vamos a tener nuestra clase, porque la doctora ya quiere empezar con ustedes carbohidratos. Entonces, si les pide carbohidratos, luego va a querer seguir avanzando, entonces nos vamos a quedar nosotros con carbohidratos y va a pasar lo mismo que con gasometría. Nos vamos a quedar estancados y no vamos a avanzar. Y nos queda poco tiempo. ¿Tienen preguntas respecto a su tarea? ¿O algo al tema como tal? Sí, Oxy, ¿podría pasar por favor de nuevo el link para entrar a la plataforma? ¿Están en el Telegram o no? No, yo no. Ah, ya. Eso le decía. Por Aquellos que favor. no están en el Telegram, mándenme un mensaje porque no sé a quiénes les falta ya. Mándenme un mensaje y díganme, no tengo el enlace y les voy a pasar y les voy a indicar si tienen dudas. Gracias, Oxy. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras les voy a pasar el enlace de asistencia. Y van a ver que es gracioso que ahorita se van a unir varias personas. Ya, a ver, vamos a colocar nombre y apellidos.
¿Tienen más preguntas? Nombre y apellidos, paralelo y su firma. Esto quería mostrarles. ¿Ya? Esto quería mostrarles que es prácticamente para que estén entendidos de lo que se realiza y por qué les he dicho las firmas. ¿Ya? Igual, si desean, pueden preguntar a sus licenciadas, a sus docentes, el por qué los auxiliares les piden firmas en las clases o hasta incluso cuando ustedes estén de manera presencial ya algunas prácticas les van a pedir sus firmas. Pueden ver mi pantalla, sigue, ¿no? Entonces vamos a dejar de grabar.